Amados hermanos, gracia y paz. Vamos a darle continuidad al comentario bíblico que estamos haciendo, la epístola a los Colosenses, y hoy sería nuestra cuarta reunión. Hemos llegado a una porción preciosa de las Escrituras, donde junto con Juan 1 del 1 al 3, donde junto con Hebreos 1 versículo 3, es quizás de las revelaciones más altas que existen en las Escrituras acerca de la preciosa persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando nosotros escudriñamos y leemos la patrística, los escritos de los hermanos de los primeros 4 siglos, nos damos cuenta que ellos creían que esta porción de Filipenses era un cántico que utilizaba la iglesia primigenia. La iglesia naciente veía en esta porción de la palabra un poema, veía un himno y en sus reuniones cantaban esta porción de la palabra para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta porción de la epístola a los Colosenses contiene una de las más formidables afirmaciones acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo en todo el nuevo pacto. Esto en teología se conoce como la gran cristología y apenas son 5 versículos, amados hermanos. Cuando nosotros miramos la introducción a la epístola en la primera reunión, nos dimos cuenta la razón del escrito. Supimos por qué Pablo escribió esta epístola tan preciosa. Y ha sido algo bien particular en la historia de la iglesia, que como se han levantado herejías en contra de las doctrinas fundamentales, Dios levanta hombres para poder defender las verdades fundamentales del Evangelio. Si usted mira el siglo segundo de la patrística, generalmente todo era defensa de la fe. Contra Noeto, contra Sabelio, contra Marción, contra los arrianos, contra las herejías, contra los paganos. Entonces, cuando uno mira la patrística, los libros de la historia del siglo segundo, generalmente fue pura apología. ¿Por qué salió la apología? Porque estaban atacando las verdades fundamentales de la fe. Entonces se levantó un hombre llamado Arrio que decía: Jesucristo no es Dios, es el primer ser creado. Y la iglesia dijo: no, eso no es así. Y empezaron a formularse, los hermanos empezaron a escudriñar más y salieron las grandes formulaciones de la defensa de la fe en la iglesia cristiana. Lo mismo pasa con Colosenses. Colosenses también es una defensa de la fe. Porque los gnósticos, porque los ascetas, porque los judaizantes estaban presentando un Cristo reducido, un Cristo que no salvaba completamente, un Cristo que no era Dios, un Cristo que no era creador, un Cristo que simplemente era un eón más con todos los ángeles. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, saca pluma y escribe y dice: no, ese Cristo que presentan los gnósticos no es el Cristo de la Biblia. Y por el Espíritu Santo he llevado a escribir cómo es el Cristo de la Biblia, porque eso es lo que necesita la iglesia, conocer al Cristo de la Biblia, hermanos. Amén. Entonces, quiero llamar la atención a 2 particularidades de estos 5 versículos. ¿Cuáles? Del 15 al 20, 6 versículos. 1, si usted lo lee, se va a dar cuenta que aparece 11 veces en 6 versículos. Yo lo leí ya en el texto griego. Aparece 11 veces el pronombre personal autos o aptos, que traduce él. 11 veces en 6 versículos. Él es el primogénito entre los muertos, Él es la imagen del Dios invisible, en Él fueron creadas todas las cosas, y aparece 9 veces en estos 6 versos el adjetivo panta, que traduce todo o toda. 9 veces. Entonces, ¿qué nos habla? ¿Qué empezamos a entender con esta porción? Que Jesucristo quiere colocar Pablo quiere colocar a Jesucristo en un lugar muy exaltado. Y 2, cuando nos habla de todo, nos está hablando de plenitud. Esas son las 2 primeras comentarios que podemos decir de estos 2 versos. Además, ¿qué vimos en la reunión anterior? Que Pablo oraba para que las iglesias en Colosa, Laodicea e Hierápolis fueran llenos de ¿qué? De la epignosis, palabra griega que traduce pleno conocimiento, conocimiento desde arriba. Hermano, ¿y qué es el pleno conocimiento de la voluntad divina?
conocer quién es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pablo ahorita va a empezar diciendo, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiero empezar diciendo, para poder conectar con los versos anteriores, porque la idea no ha terminado, aquí donde dice Él, el texto griego no es autos, el texto griego es hosh, y se traduce el cual o quién. Mire cómo lo traduce la versión de Bover Cantera, dice, el cual es la imagen del Dios invisible. ¿Cuál es el cual? Si usted mira su Biblia, mire su Biblia, en el verso 13 que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces la construcción gramatical es la misma, la del 13 y la del 15. ¿Por qué? Porque va a decirnos quién es el que nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Y va a decirnos quién es el que nos redimió con su sangre preciosa, el cual es la imagen del Dios invisible, amados hermanos. ¿Listo? Entonces Pablo empieza diciendo que el que nos redimió, ese tiene algo que no tiene ningún ser humano, que es la imagen de Dios. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Jesucristo es la imagen de Dios? La imagen es la revelación visible de aquello que representa. Como logos eterno, y utilizo esta palabra logos eterno porque recuerda que el Evangelio de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Esa palabra verbo en el griego es logos, y la Biblia textual traduce, en el principio era el logos. Entonces Jesucristo como logos eterno siempre fue la imagen de Dios. En el seno de la deidad solamente hay uno del seno de la deidad, en el seno trinitario, que posee la imagen de Dios. ¿Quién? El verbo. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando uno lee Génesis 1:26, que ahorita lo vamos a leer, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea que esa nuestra está en plural, imagen está en singular. Quiere decir que la deidad tiene una imagen. ¿Cuál es la imagen? Jesús el Cristo. En la eternidad como logos eterno, Él es la imagen de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a la imagen de ¿quién? De su Hijo, ¿cierto? Entonces, Jesucristo como logos eterno es la imagen de Dios. Pero como logos encarnado, ¿sabe qué dice Él en Juan 14:9? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no porque Jesús sea el Padre. ¿Por qué? Porque en Jesús se halla la imagen del Padre. Quiere decir entonces que cuando se ve a Jesús, se ve al Padre, pero por imagen, no por persona, porque una es la persona del Padre y otra es la persona del Hijo. El que vino a morir por los pecados no fue el Padre, ¿fue quién? El Verbo. Eso lo dice muy claramente Juan. Y el Verbo se hizo carne, ¿cierto? Entonces, cuando los hombres veían a Jesús, veían al Padre pero por imagen, no por persona. Entonces, tanto en la eternidad, antes de crear las cosas, como en la encarnación, el Verbo siempre reflejó fielmente cómo era Dios. Antes el mundo, el universo no sabía cómo era Dios hasta que Dios sale de sí mismo y se encarna. Y al encarnarse los hombres pueden ver, este es Dios, así es Dios. Si nosotros quisiéramos conocer cómo era Dios, tendremos que ver a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta palabra imagen es la palabra griega eikon, de donde viene ícono. Mira cómo lo dice 2 Corintios, segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 3. Vamos a leerlo desde el 3. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Mire cómo dice Pablo. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y ese Dios está con minúscula, ¿cierto?, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es ¿qué?
el cual es la imagen de Dios. Entonces, Juan el apóstol reconocía en Cristo la imagen de Dios. Pablo el apóstol reconocía en Cristo la imagen de Dios. El escritor a los Hebreos, Hebreos 1:3, reconocía en Cristo la imagen de Dios. Concluimos entonces con los apóstoles que Jesucristo es la imagen de Dios. El Dios que no se puede ver, se puede conocer en la persona de su Hijo. Y si miramos el texto, un texto paralelo, Hebreos, capítulo 1, versículo 3, que es otro de los textos preciosos de la Escritura. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 3 dice, el cual, otra vez Josh, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Aquí nuevamente vemos la palabra imagen y dice que el Hijo es la imagen de la misma sustancia que el Padre. Por ejemplo, la versión Bover Cantera, en ese versículo, ya les voy a decir cómo traduce, porque traduce más exactamente del griego. Dice, Hebreos 1, versículo 3. Dice, el cual siendo destello esplendoroso de su gloria e impronta de su sustancia. Aquí la palabra imagen no es la misma palabra griega que imagen en Colosenses 1:15. En Colosenses 1:15 es eikon, ícono. Acá la palabra imagen es la palabra griega carácter. Les voy a explicar el carácter sencillamente para que lo entiendan. Una máquina de escribir, ¿la conocieron? ¿Cierto que sí? La máquina de escribir. Entonces, cuando tú le dabas al carácter de la O, ¿qué aparecía en el papel? En la O, o sea que el carácter reflejaba lo que había en el molde. Entonces el carácter en la Biblia no es el carácter como nosotros conocemos el carácter de nuestro tiempo. Esa palabra carácter significaba el molde exacto de algo. Entonces Jesucristo es la reproducción exacta de su Padre. Y el único que puede revelar a Dios completamente es ¿quién? Dios. ¿Será que nosotros podemos revelar plenamente la divinidad? Nunca, porque somos hombres. Bueno, cuando resucitemos, cuando estemos en los nuevos cielos y en la nueva tierra, aleluya, juntos todos, juntos cuando estemos todos los millones de cristianos de todos los tiempos, juntos todos reflejaremos la imagen de Cristo. Pero el que puede revelar plenamente cómo es el Padre es Dios. ¿Quién? Su Hijo, su Verbo, hermanos amados, ¿cierto que sí? Entonces el Logos es la expresión exhaustiva del Padre. El Dios infinito, ¿sabe qué hace? Por un poco de tiempo, se hace finito en el Hijo para que nosotros podamos conocer al infinito siendo nosotros seres finitos. ¿Sí me entendieron? Cuando decimos por poco tiempo es porque el tiempo de la encarnación. En ese tiempo Jesucristo estuvo limitado por el tiempo y espacio. Jesucristo no podía, como hombre en su humanidad, no podía estar hoy en Villavicencio y al mismo tiempo estar en Bogotá. ¿Por qué? Porque su humanidad lo limitaba. Como espíritu y como esencia, sí, porque es Dios. Pero estaba limitado por su humanidad, ¿cierto? Entonces el Dios infinito se hace por un poco de tiempo finito para que los hombres finitos puedan conocer al que es infinito. Por eso es la imagen del Dios invisible, amados hermanos, ¿cierto? Y cuando dice que el Dios es invisible, quiere decir que no se ha visto. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Nosotros no somos espíritu, ¿o sí? Bueno, hay algo en nuestro ser, en nuestra composición, que es espíritu. Pero Dios, por ser espíritu, es imposible de verle desde la visión humana, ¿cierto? Pero también en la esencia de Dios, Dios no se podrá ver. Entonces lo que hace Dios es que se revela a sí mismo, ¿en quién? En la imagen del Dios invisible, amados hermanos. Pero recuerde que también hay otra imagen de Dios. ¿Quién? El hombre.
Dijo Elohim, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Y cuando miramos la Septuaginta, la palabra imagen griega en el Antiguo Pacto es eikon, en el griego aparece como icona. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que hay dos imágenes de Dios en la tierra. ¿Quién? La humanidad, lastimosamente que la humanidad distorsiona la imagen de Dios. Porque Adán y Eva, cuando fueron creados, ellos tenían la imagen de Dios, ¿cierto? Entonces está la imagen de Dios en el hombre y está la imagen de Dios en su Hijo. Pero hay una diferencia de millones de galaxias. ¿Cuál? Que nosotros no podemos revelar plenamente la divinidad. El Señor nos comunica los atributos comunicables, que los vamos a ver más adelante, y nos comunica los atributos comunicables para que podamos ser como Él en experiencia. Por ejemplo, Dios es misericordioso. Entonces, ¿qué hace? Por el Espíritu nos comunica su misericordia. Y entonces la iglesia es encargada de mostrarle al mundo cómo es de misericordioso Dios. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Pero Dios no nos comunica ser Dios, porque eso es algo exclusivo de Él, de la deidad, ¿cierto? Entonces nos comunica lo que nos puede comunicar, y eso que nos puede comunicar refleja el carácter del Dios Santo al que servimos, ¿cierto? Entonces recuerde que esta epístola tenemos que verla desde el punto de vista también de la razón del escrito. ¿Qué decían los gnósticos? Los gnósticos decían, la carne es mala, el espíritu es bueno, el espíritu no puede habitar con la carne porque la carne es mala. Y entonces le está mostrando Pablo diciéndole, el Espíritu eterno, el Verbo eterno, se encarnó en la persona del Hijo de Dios. Amén, hermanos. Volvamos y sigamos. Aparte de que es la imagen del Dios invisible, ¿sabe qué más es? El primogénito de toda creación. Los arrianos, los modernos testigos de Jehová, han dicho y utilizado esta palabra primogénito para decir que Cristo es el primer creado, es el primer ser creado. Y al final vamos a leer esta versión para que se den cuenta. Ellos dicen que Jesucristo es el primer ser creado, por eso es el primogénito de toda la creación. Pero resulta que indagando esta palabra nos dimos cuenta que primogénito aquí no tiene el sentido de ser creado. Mire lo que dice Samuel Pérez Millo. Protótokos, que es la palabra griega, no puede significar origen. Mire lo que dice Pérez Millo. Al ser un predicado sin artículo, no puede referirse a origen en el sentido de la primera criatura creada. Cuando Dios sale de sí mismo y comienza su manifestación hacia afuera, se manifiesta como creador de todo cuanto existe. La primer cosa creada por Dios da origen a la temporalidad, mientras que Dios como creador sigue en la atemporalidad. Es decir, el tiempo es consecuencia de la exteriorización trinitaria, pero quien lo origina está libre de la limitación temporal. Entonces la palabra protótokos primogénito no puede significar origen. Jesucristo no es el primer ser creado, sino que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa este término en la Biblia desde el punto de vista de Pablo, que era un judío? Vamos a ir a un salmo, Salmo 89, versículo 27. Salmo 89, versículo 27. Mire cómo veían los judíos, en este caso Pablo, a la palabra primogénito. Sacaban el entendimiento de lo que era primogénito desde la misma Biblia. Salmo 89, 27, hablando de David, dice: lo pondré, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra, ¿cierto? Entonces, en el antiguo pacto, la palabra primogénito se utilizaba para referirse al hijo que tenía la primacía de honor entre sus hermanos. Ojo, y David no era el primogénito literalmente, no era el primer nacido, pero le dieron la primogenitura, le dieron el honor y le dieron la autoridad y le dieron la gloria, porque era el rey, hermanos. Entonces aquí, primogénito
habla de la autoridad y la primacía que le corresponde a Jesucristo por ser el creador de todas las cosas. Él no es un ser creado, Él es la imagen del Dios invisible, ¿cierto? Y un ser creado no puede reflejar fielmente cómo es Dios, hermanos. ¿Listo? Entonces aquí dice, volvamos, que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Entonces, cuando dice que Jesucristo es primogénito de toda la creación, está hablando de que Él es la cabeza de la antigua creación. Y ahorita lo vamos a ver un texto más adelante en Colosenses, ¿cierto? Y también vamos a ver que Jesucristo es cabeza de la iglesia. ¿No lo dice muy claramente Efesios? Que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces Jesucristo es tanto cabeza de la antigua creación como cabeza de la nueva creación, que es la iglesia, amados hermanos. Entonces tenemos que Jesucristo es doblemente cabeza. ¿No cree que hay que darle honor a Jesucristo? Amén. Entonces este vocablo primogénito enfatiza la primacía de Cristo sobre la creación. No es un ser creado. Él se merece la primacía sobre todas las cosas. Ahora, ¿por qué Él es el primogénito de toda creación? Respuesta en el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, hermano, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos esta palabra por qué, es una conjunción utilizada para explicar la afirmación anterior. Entonces el verso 16 contesta por qué Él es la imagen del Dios invisible y por qué es el primogénito de la creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, amados hermanos, ¿cierto? Fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que hay en la tierra, tanto las invisibles como las visibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Examinemos esta primer parte, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hermanos, nada de lo que ha sido creado fuera de Cristo. Cristo es el creador de todo cuanto existe, hermanos. Y Juan lo dice de la misma manera. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1, versículo 3. Dijimos que esto era un texto paralelo. Juan 1, versículo 3. Después de Juan afirmar la deidad, la eternidad, la coexistencia de Cristo, ahora lo va a mostrar como el creador. Dice: todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hermano, no hay nada que viniese a la existencia sin la acción creadora del Logos. El Logos, el Verbo, es la causa originadora de todo cuanto existe, amados hermanos, ¿cierto? Y el Hijo, el Padre creó todo utilizando al Hijo como agente, creador y ejecutor de la creación. ¿Qué creó Jesucristo? Miren lo que dice Pablo. ¿Qué creó Jesucristo? Las cosas que hay en los cielos, las cosas que hay en la tierra. Creó las visibles y creó las invisibles. ¿Sí? Entonces, cuando dice que creó las cosas visibles, son todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el universo que nosotros podamos ver. Todo. Todo. Y cuando dice que creó los cielos, incluye la parte de los cielos que podemos ver, primero, segundo, y la parte de los cielos que no podemos ver. ¿Cuál es esa parte de los cielos que no podemos ver? El tercer cielo, donde están los espíritus celestiales que sirven a Dios. Entonces tenemos a Jesucristo
como creador de todo y creador de los ángeles, porque ahí dice, de lo invisible, de lo visible, de lo invisible, y dice, sean tronos. ¿A qué se hace referencia los tronos? Los tronos se refieren a los que se sientan en ellos. Luego dicen, sean ¿qué? Dominios. Los dominios se refieren a los que reinan. Luego dice, sean principados, se refiere a los que gobiernan. Luego se refiere a las potestades, se refiere a los que ejercen supremacía. Y a las autoridades se refiere a los que tienen responsabilidad imperial. Quiere decir, como recuerde que una parte de los maestros herejes en Colosa estaban diciendo que Cristo era un ángel superior, un eón superior. Y entonces aquí Pablo dice, no es ningún eón superior, es el creador de todos los ángeles. Y Apocalipsis dice que son millares de ángeles, producidos por la palabra de su poder. Entonces al Cristo al que estamos nosotros exaltando y honrando es el creador de todas las cosas, hermano. ¿No es digno de nuestra adoración? Sí, es digno de nuestra adoración. Y además los ángeles fueron creados para adorar al Hijo y para servir al Hijo. Mira lo que dice Pedro. Vamos a ir a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Hablando de Jesucristo resucitado, dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él le están sujetos ¿quiénes? Ángeles, autoridades y potestades. Y lo mismo dice Hebreos, dele vuelta a la página hacia atrás, Hebreos 1, versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces Jesucristo es superior a los ángeles, porque los creó, y los ángeles le deben honor y gloria. ¿Y no cantan así en Apocalipsis? Le dan toda gloria y honor al que está sentado en el trono y al Cordero. Amén, ¿cierto? Entonces dice, volvamos a Colosenses, que es el texto base, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, si usted mira Colosenses 2.10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Ahorita vamos a leer que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero también es la cabeza de todo principado. O sea, que Jesucristo es cabeza tanto de la antigua creación como cabeza de la nueva creación. Pero hermano, no solamente eso, todo fue creado por medio de él, pero también este versículo nos contesta la pregunta, ¿por qué Dios creó todas las cosas? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué Dios creó la tierra, los planetas, las galaxias, los millones de galaxias, los millones de soles, astros y planetas? ¿Por qué creó todos los seres espirituales, angelicales? ¿Por qué Dios creó todo eso? Mire su Biblia. Para Él. O sea que todo lo creado es para Él, hermanos. Esa fue la razón de la existencia de todo lo que existe. Todo se creó ¿para quién? Para su Hijo, el Hijo de su amor, así lo dice Filipenses, hermano, ¿cierto? Entonces el fin o el propósito de la creación es que el Hijo, el Verbo, tuviera todas las cosas. Quiere decir entonces que Jesucristo es el heredero de todo, porque todo fue creado para Él. Mire cómo lo dice Hebreos. ¿No le parece precioso? Hebreos 1, versículo 2. Qué glorioso y precioso es Jesucristo, hermanos. Hebreos 1, versículo 2.
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y escucha su Biblia, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿cierto? Entonces, Cristo es la razón de toda la creación y la causa final de ella. Todo, cuando la deidad pensó en crear todo para el Hijo, hermanos. ¿Y sabe qué es lo precioso de esto? Que Cristo es el heredero de todo. Pero ¿qué es la iglesia con Cristo? Heredera juntamente con Cristo. Así que quiere decir que nosotros participaremos de toda la herencia del Hijo. ¿Y sabe por qué? Por gracia. ¿Usted cree que se lo merece? No, por gracia. Colocamos el ejemplo en las reuniones anteriores de la vela, ¿cierto? Tenemos la vela en el cuarto, todo está oscuro, hay una persona que tiene la vela, y entonces yo tengo una vela y prendo mi vela con esa vela, viene Maru, prende su vela con esta vela, y el fuego de la vela no se apaga. Quiere decir que el Hijo nos va a compartir toda su herencia, hermano, ¿cierto? Entonces, la razón de la existencia es que todo fue creado para el Hijo. Ahora sabemos nosotros por qué existen las cosas. Esa es la razón por la cual todo existe. Todo existe no porque Dios no tenía nada que hacer allá en la eternidad y estaba aburrido y no tenía amigos, entonces vamos a probar a hacer esto a ver qué sale. No, Dios tenía un propósito definido cuando creó, hermano, darle todo a su Hijo, hermanos. ¿Listo? Volvamos a Colosenses y sigamos viendo estos preciosos pasajes. Y dice: y Él, otra vez haciendo énfasis en Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? No, 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. Primero entonces quiere decir, y Él es antes de todas las cosas. ¿De qué habla eso? De su preexistencia. Antes de que todo existiera, Él ya existía como verbo eterno de Dios. ¿Listo? Y nosotros no preexistíamos. Ningún ser humano preexistía antes de nacer. Que Dios nos conocía por su prognosis, por su previo conocimiento, sí, pero nosotros no existíamos antes de nacer. Pero sí hay uno que ha existido antes de todas las cosas. ¿Quién? Dios. ¿Cierto? Y el verbo es Dios, y el verbo era Dios, ¿cierto que sí? Entonces aquí estamos viendo que Cristo antecede a todo lo creado en cuanto a tiempo, ¿cierto? Entonces también dice acá, y Él es antes de todas las cosas, o sea que quiere decir que el preexistente creador de la creación ya existía antes de crear todas las cosas. O sea, esto para reforzar que Cristo no es ningún ser creado, ningún ángel, ninguna creación inferior. Él es Dios para existir antes de todo lo creado. ¿Listo? Y dice, y todas las cosas en Él que subsisten. Francisco La Cueva traduce, mantienen su consistencia. Esa palabra griega synestiken significa cohesión, ¿cierto? Entonces quiere decir que hay un poder que sustenta y mantiene cohesionado todo el universo para que funcione en armonía. ¿De dónde proviene ese poder? De Él, porque Él sustenta toda la creación. Hermano, y si sustenta toda la creación, ¿no cree que nos puede sustentar a nosotros? Bueno, aumentemos la fe, amados hermanos. ¿Listo? Mire cómo lo dice Hebreos, nuevamente, texto paralelo. ¿Vemos el poder de Cristo para sustentar el universo? ¿Para mantener con su poder cohesionado todo el universo? Bueno, hermanos, si Dios tiene todo ese poder para sustentar el universo, tiene todo el poder para sustentarnos a nosotros, los creyentes, hermanos. Necesitamos ver la grandeza de Jesucristo. Necesitamos ver su preeminencia. Necesitamos ver su supremacía, hermano. Es la solución para todos nuestros problemas mentales, hermano.
Dice, otra vez, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ojo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo nosotros quién es el que hace que la tierra esté girando todavía. ¿Saben cuál es la teoría de la fuerza aplicada? Que el objeto va hasta donde yo le aplique la fuerza, ¿cierto? Tiro una piedra y ella va hasta donde yo le aplique la fuerza. Pero ¿qué hace que la tierra todavía esté girando? ¿Quién la impulsa? El que sustenta todas las cosas. Amén. Este verbo subsisten, pero en Colosenses, sinesteken, está en tiempo perfecto. Cuando un verbo está en tiempo perfecto, el verbo sugiere una acción concluida, pero también sugiere que los resultados de esa acción continúan. Quiere decir que en el momento en que Dios creó todas las cosas, imprimió en él su poder para que las cosas siguieran subsistiendo, ¿cierto? Entonces el poder de nuestro Señor Jesucristo hacen que las cosas hayan subsistido y estén subsistiendo todavía, amados hermanos. ¿Listo? El universo se sustenta mucho más que con las leyes gravitacionales, hermano. Es una parte de lo que Dios utiliza. El universo se sustenta con su poder, hermanos. Amén. Y sigue diciendo, verso 18, volvamos. Verso 18. Y él, otra vez, exaltando el nombre de Cristo, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Listo? Entonces, la primera parte dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, ya miramos la primacía de Jesucristo sobre la creación. Ahora vamos a ver la primacía de Cristo sobre ¿quién? Sobre la iglesia. Él es cabeza de los principados y cabeza de la antigua creación, pero también es cabeza de la nueva creación. La iglesia, los creyentes, somos las primicias de la nueva creación. La iglesia son los primeros frutos de la nueva creación. ¿Por qué? Porque después de la iglesia, nosotros, cuando hablo iglesia me estoy refiriendo a todos los creyentes, vendrá el cielo nuevo y vendrá la tierra nueva. Pero lo primero de esa nueva creación es la iglesia. Y el Señor Jesucristo es Señor de la antigua creación y de la nueva creación, amados hermanos. Porque aquí lo está diciendo, y cuando se refiere a cabeza, se está refiriendo entonces al dominio que tiene el Señor, ¿cierto? Entonces el dominio del Señor no solo cubre lo natural, sino que también se extiende al ámbito espiritual, a la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, ¿listo? Entonces, aquí vemos nosotros que Cristo, como cabeza de la iglesia, ¿cierto?, es el que dirige a la iglesia. Mire su cuerpo, haga el ejercicio con su cuerpo. ¿Quién envía la información para que mis manos se muevan? Para que mi boca hable. Claro que hay una enfermedad que hay en el cristianismo, que es una enfermedad que la cabeza manda órdenes y el cuerpo no responde, ¿cierto? Eso es generalmente lo que sucede en el cristianismo. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Él la dirige, Él la gobierna. Él es Señor de la creación invisible, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, pero también dice algo más. Él que es el principio, ¿cierto? Quiere decir que el origen de la iglesia se halla ¿en quién? En Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia es producto de la aflicción de Jesucristo, hermanos, y también
nosotros fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea que Él es el principio, el origen de la iglesia. Mira lo que dice Efesios. Vamos a ir a Efesios 1. Efesios 1, versículo 4. Efesios 1, versículo 4. Efesios 1, vamos a leer desde el versículo 3. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermanos, nada vino a la existencia sin Cristo. Nada, absolutamente nada. Tampoco la iglesia. La iglesia viene a la existencia por Cristo. Por eso dice acá que Él es la cabeza, Él que es el principio. El texto griego dice Él que es principio. ¿El principio de qué? El principio de la iglesia, el origen de la iglesia. Ese es el contexto en que el apóstol viene hablando. ¿Listo? Entonces, Cristo, Él es originador, creador de la antigua creación. Pero también es originador y creador de la nueva creación. ¿Cierto? Y sigue diciendo, es que se me perdió. Sigue diciendo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, ojo, el primogénito de entre los muertos. Ya habló de que era el primogénito de toda creación. Quiere decir que tiene la autoridad y es cabeza de todo lo creado, tiene la primacía sobre todo lo creado. Y cuando dice que es el primogénito de entre los muertos, quiere decir que es el primero en resucitar con cuerpo glorioso para nunca más morir. Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el principio de la nueva creación, amados hermanos. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5, el que está en Cristo, porque es una nueva creación, porque la nueva creación es Cristo en resurrección. Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo venció el poder de la muerte con su resurrección. Entonces Cristo como primogénito de entre los muertos, Cristo tiene la capacidad de dar vida a todo aquel que cree en Él, hermanos, ¿cierto? Cristo es el primogénito de entre los muertos. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que Cristo fue el primer hombre en ser revestido de inmortalidad. Y detrás de Él viene una gran cosecha. Aleluya. Pues estamos esperando al Señor. A ver por fin si nos cambia este cuerpo, ¿cierto? Que se va desgastando con el tiempo. Mira, ya necesito usar gafas, presbicia, ¿cierto? Entonces, hermano, estamos esperando ese momento glorioso cuando nuestro amado Salvador venga del cielo y transforme este tabernáculo, ¿cierto? Pero Él es el primogénito de entre los muertos. Porque según 1 Corintios 15, la resurrección tiene orden. Primero, Cristo, las primicias, Él es la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. Ese es el orden de la resurrección. ¿Listo? Entonces, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es principio, el primogénito de entre los muertos. Ojo, ¿para qué Él es la cabeza de la iglesia? ¿Para qué Él es el principio? ¿Para qué Él es el primogénito de los muertos? Lea su Biblia. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Esa palabra griega proteún significa primacía, significa primer lugar. Entonces Él es la cabeza, Él es el principio, Él es el primogénito de los muertos para que ocupe el primer lugar, tanto en la antigua creación como en la nueva creación. Mire esto. Cuando Dios haga los nuevos cielos y la nueva tierra, Apocalipsis 20, del 11 en adelante, nosotros seremos transformados, nuevos, y seremos colocados en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. ¿Cierto que sí?
Pero aún en ese tiempo existirá algo de la primer creación. ¿Qué? Los seres espirituales angelicales. Ellos aún continuarán. Y por eso vamos a leer en la segunda, cuando lleguemos a Colosenses 2:10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces Jesucristo debe tener la primacía en la antigua creación y en la nueva creación. Cristo debe ser preeminente en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es Dios, porque nos compró con su sangre y porque a Él hay que darle toda la preeminencia, hermanos. Entonces, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Para colocar a Jesucristo en nuestro corazón en el lugar que se merece. ¿Cuál? El primer lugar. La primacía la tiene Él. La primacía la tiene Él, lo que ha dicho. ¿Listo? Entonces, Cristo es principio y primogénito entre los muertos para que sea preeminente, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces, qué precioso es saber que el Señor a que servimos es preeminente sobre todas las cosas, porque el Padre así lo determinó. ¿Cierto que sí? Y vamos al último versículo. Vamos a leer el 20, pero vamos a ir al último versículo que consideraremos hoy. Bueno, ya hablamos entonces. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. ¿Listo? Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Si usted mira, en el mismo capítulo hay un versículo paralelo que nos va a ayudar a entender más este versículo. 2:9 de Colosenses. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiero leer este mismo verso de la Biblia textual, la cuarta versión. Dice 1:19, dice: por cuanto agradó que en Él habitara toda plenitud, hermanos amados. ¿Listo? Donde dice agradó, A.T. Robertson traduce como tuvo a bien, tener a bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Dos cosas. Esa palabra plenitud era una palabra muy utilizada por los gnósticos, y es la palabra griega pleroma. Los gnósticos utilizaban esa palabra de plenitud para decir que los hombres, a través de la gnosis, del conocimiento, los iniciados, podían avanzar en la plenitud. Y Pablo dice, no. En Él está toda la plenitud de la deidad, amados hermanos. ¿Listo? Entonces, esta palabra pleroma equivale a todo el contenido, la esencia total, los poderes, los atributos, las perfecciones y la suprema y absoluta expresión de la deidad. ¿Qué entendemos nosotros con este versículo? Que la deidad, la plenitud de la deidad, hizo una elección. Quiero llamar la atención porque aquí hay dos verbos que quiero que los miremos. El del verso 19 y el del 2:9. Por ejemplo, en el 1:19 dice, por cuanto agradó que en Él habitara toda plenitud. Y en el 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Llamo la atención porque son dos tiempos. Uno, en Colosenses 1:9, la deidad tuvo a bien, le complació que en Jesucristo, cuando se encarnare, habitara toda la plenitud. Y eso lo sabemos por la palabra habitar del verso 19, que está en verbo aoristo, significa una acción definitivamente hecha. Entonces la divinidad hizo un consenso para ver dónde iba a habitar la plenitud de la deidad. Y entonces por eso dice acá que la plenitud de la deidad hizo una elección, escogió habitar en Él. Pero en el 2:9 no habla solamente de su encarnación, sino de que
qué? De su glorificación. ¿Por qué? Mire 2:9, porque en él habita, tiempo presente, ahora, habita presentemente, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Y verso 10, y vosotros estáis completos en él. Entonces, nosotros no estábamos completos en Jesús, el Hijo de María, ¿o sí? Ni siquiera había muerto por nuestros pecados, no hacíamos parte de su cuerpo, pero en el resucitado, sí, estamos completos en él, hermanos amados. ¿Listo? Entonces, en el 1:19, por cuanto agradó que en él habitara toda plenitud, quiere decir entonces que la plenitud de la deidad hizo una elección, escogió habitar en él, ¿cierto? La divinidad le complació habitar en el Hijo, le complació habitar en él. Por eso dice Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia, amados hermanos. ¿Listo? Entonces, vemos nosotros que la deidad se complació en habitar en Jesucristo. ¿Para qué se complació la deidad en habitar en Jesucristo? Para tener poder para salvar a todo aquel que en él creyese, amados hermanos. Porque los gnósticos decían que el hombre no se podía salvar, que el hombre solamente llegaría a un conocimiento y avanzaría cada vez más de grados para ser iluminado, ¿cierto? Pero aquí lo que está diciendo Pablo es que Jesucristo es el único que posee toda plenitud, amados hermanos, que en él está la plenitud de la deidad. Entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo? Los gnósticos estaban rebajando a Cristo, estaban disminuyendo la supremacía, la superinminente grandeza de la persona de Cristo. Y entonces, como Pablo se dio cuenta de esto, movido por el Espíritu Santo, saca este escrito y dice: no, él es lo más grandioso que existe en el universo. En él fueron creadas todas las cosas, y es Señor de la antigua y es Señor de la nueva creación. A él le damos gloria y él se merece la primacía. Eso es lo que dice Pablo, y eso es lo que nosotros debemos aprender, hermanos amados, ¿cierto? Y quiero terminar con esto. Recuerda que al principio dijimos que los arrianos dicen, cuando dice el texto, él es el primogénito de toda la creación, es porque ellos creen que Jesucristo es un Dios inferior, lo rebajan. Quiero leer la traducción de los testigos de Jehová de esta parte para que podamos ver, ya que vimos lo grandioso que es Cristo, ahora vamos a comparar y vamos a mirar cómo lo rebajan los arrianos. ¿Listo? Colosenses, la misma porción de la Biblia. Porque el verso 19, el verso 20, lo vamos a considerar en la otra reunión. Y aclaramos, la perícopa, la unidad de contenido, va del 15 al 20. Pero el 20 lo vamos a ver en la otra reunión, porque quiero que hablemos de Cristo en la redención. Bueno, mire cómo dice esta versión. Esto está en el libro, los que tienen el libro saben que está ahí. Dice, porque, verso 16, porque por medio de él todas las, y colocan entre corchetes, otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos, gobiernos, autoridades, todas las, entre corchetes, las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. También él es antes de todas las, entre corchetes, otras cosas, y por medio de él se hizo todas las, entre corchetes, otras cosas existieran. Verso 20, y mediante él reconciliar de nuevo consigo mismo todas las otras, entre corchetes, cosas. Entonces miren lo que es, para que vean el veneno. Ya miramos lo grandioso que es Cristo, lo glorioso que es Cristo. Entonces estos arrianos lo que hacen es que lo rebajan y dicen, no, Jesucristo es el primer ser creado, y a través de él fue que se crearon las otras cosas. Entonces colocan entre corchetes otras, para decir que él fue el primer creado, y las otras cosas, para no decir todas, fueron creadas en él. Por eso, hermanos, lo dijimos hace mucho tiempo, 1 Corintios 11, 3 y 4. Dice
que el diablo engaña presentando un Cristo diferente. No es solamente que se hable de Cristo, muchos hablan de Cristo, pero debemos ver que el Cristo que están hablando coincidan con el testimonio del Espíritu Santo. Tú puedes saber cuando hay un Cristo verdadero o falso por la confesión que tiene la persona acerca de ese Cristo, amados hermanos. Entonces, en este breve pasaje, Pablo expone de manera contundente la superinminente grandeza de la persona del Hijo de Dios, la supremacía de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo esto ¿con qué fin? Con el fin de que le honremos, le demos el lugar que se merece y vivamos una vida santa, una vida apartada para Él. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias que pudimos compartir este tema.